Si eres radioaficionado, seguramente has escuchado muchas veces esta afirmación, que una antena en-feed rinde exactamente igual que una dipolo si ambas están instaladas a la misma altura. Pero ¿qué tan cierto es eso realmente? Porque cuando analizamos con más detalle cómo funcionan estas antenas, aparece algo interesante. Existe una forma específica de instalar una en-feed en la que puede incluso superar a una dipolo en la misma altura. Y curiosamente es algo de lo que casi nadie habla. En este video vamos a ver cómo funciona realmente una antena en-feed, cuánto rinde y cómo se compara con una dipolo y en qué configuración puede superarla en transmisión. La en-feed o en-feed half-wave es una antena alimentada por el extremo del hilo. A diferencia de una dipolo que se alimenta en el centro, la en-feed recibe la energía en uno de sus extremos. Esto genera una impedancia muy alta en el punto de alimentación, normalmente del orden de 2000 a 3000 ohms. Por esa razón se utiliza un transformador de impedancia, generalmente un transformador 49:1, que adapta esa impedancia a 50 ohmios que usamos en nuestras estaciones. Una de las razones por la que esta antena se ha vuelto tan popular es su simplicidad de instalación. En muchos casos se puede montar utilizando un único soporte alto, un mástil o una estructura en el techo. Además, dependiendo del diseño del transformador, la en-feed puede funcionar en varias bandas, lo que la hace muy atractiva para operadores que trabajan en portátil o que tienen espacio limitado. Por eso es común verla en actividades como parques en el aire, cumbres en el aire o estaciones de campo. Ahora bien, cuando hablamos de rendimiento, inevitablemente aparece la comparación con la antena más clásica de la radioafición, la dipolo. La dipolo es una antena balanceada, alimentada en el centro, y durante décadas ha sido considerada una referencia en eficiencia y simplicidad. Si colocamos una dipolo en V invertida y una en-feed también en V invertida, ambas a la misma altura y con la misma longitud eléctrica, el patrón de radiación es muy parecido. En condiciones normales, la diferencia de señal entre ambas suele ser muy pequeña. En muchos casos estamos hablando de menos de 1 decibelio. En la práctica, eso significa que muchas veces ni siquiera notaríamos la diferencia en el medidor de señal, pero aquí aparece un punto muy importante que muchas veces se pasa por alto. El factor que más influye en el rendimiento de una antena no es tanto si es en-feed o dipolo. Lo que realmente cambia el comportamiento de la antena es su altura sobre el suelo. Tomemos como ejemplo la banda de 40 metros. Si una antena está instalada a unos 5 metros de altura, eso corresponde aproximadamente a 1/8 de longitud de onda. A esa altura, la radiación de la antena tiende a concentrarse en ángulos bastante altos. Ese tipo de radiación favorece los contactos regionales, normalmente dentro de 200, 300 kilómetros. Este tipo de propagación se conoce como ENVIS o quemanubes. Pero ese mismo patrón no es el más eficiente cuando queremos trabajar estaciones a largas distancias, lo que comúnmente llamamos DX, y esto ocurre tanto con una dipolo como con una en-feed. Sin embargo, existe una forma de instalar una en-feed que modifica su patrón de radiación de una manera muy interesante. Se trata de la configuración conocida como L invertida. En esta disposición, el transformador se coloca cerca al suelo, alrededor de 1 metro, en la base de un mástil. Desde ese punto, un tramo del hilo se eleva verticalmente hasta el fin del mástil y el resto del hilo continúa de forma horizontal o en slooper. Esta geometría hace que la antena tenga 2 componentes de radiación diferentes. Por un lado, el tramo horizontal se comporta de forma muy similar a una antena tradicional. Pero el tramo vertical incluye un componente de radiación vertical que la dipolo en V invertida prácticamente no tiene. Ese componente vertical puede generar ángulos de radiación mucho más bajos. Y esos ángulos bajos son precisamente los que favorecen los contactos de larga distancia.
Cuando la antena está relativamente baja, por ejemplo, a unos 5 metros en la banda de 40 metros, esta configuración puede producir una pequeña ventaja sobre una dipolo instalada a la misma altura. Dependiendo del terreno, el entorno y la dirección del contacto, una ENFIT en L invertida puede generar entre 2 y 4 decibelios más señal en determinadas direcciones. En términos prácticos, eso equivale aproximadamente a media unidad S en el receptor de la estación que nos está escuchando. No es una diferencia enorme, pero para operadores que trabajan con potencias bajas, por ejemplo, como en QRP, incluso unos pocos decibeles pueden marcar la diferencia entre completar un contacto o no lograrlo. Toda antena usable debe cumplir 3 requisitos básicos: ser resonante en la banda que queremos usar, presentar una ROE baja para facilitar el acoplamiento con el equipo y ser eficiente, es decir, convertir la mayor parte de la potencia en radiación útil. Una ENFIT diseñada para 40 metros es resonante también en 20, 15 y 10 metros. Por eso resulta tan práctica en operación multibanda. El transformador 49A1 consigue precisamente lo que necesitamos en el punto de alimentación. Transforma impedancias muy altas del orden de 1500 a 2000. Para media onda para 40 a los aproximadamente 50 ohmios del coaxial y del radio, permitiendo un acoplamiento efectivo. Ahora hablemos de eficiencia. La eficiencia es la proporción de potencia que se convierte en RF efectiva. Una dipolo de media onda en 40 metros típicamente tiene una eficiencia muy alta, del orden del 90 al 98%. En cambio, una ENFIT en las mismas condiciones suele moverse entre el 75 y el 85%, dependiendo de la banda de operación y de la calidad del montaje. Otro punto clave es el lóbulo de radiación. La ENFIT muestra un patrón mucho más variable que una dipolo y en determinadas direcciones puede ofrecer señales muy fuertes y en otras aparecer más atenuada. Por eso la dipolo es más estable y predecible en su banda fundamental, mientras la ENFIT tiende a ser más irregular en las subidas de banda. Y una característica que muchos no conocen: si tu transformador no tiene un punto para conectar una contraantena, el propio cable de transmisión actúa como contraantena. En ese caso, es recomendable colocar un choque a una distancia de la cuarta parte de lo que mide el radiante para funcionar correctamente. Si el transformador sí permite conectar una contraantena, esa contraantena la cuarta parte de la longitud del radiante y el choque debe situarse más cerca del punto de alimentación. En ambos escenarios, el propósito del choque es el mismo: mitigar el ruido y las corrientes comunes que llegan al equipo, mejorando la estabilidad y el rendimiento del sistema. Entonces, ¿significa esto que la ENFIT es mejor que la dipolo? La respuesta más honesta es que depende cómo se instale cada una. Si ambas antenas están instaladas de forma similar, por ejemplo, en V invertida, a la misma altura, su rendimiento será muy parecido. Pero la ENFIT tiene una ventaja muy importante: su flexibilidad de instalación. Al alimentarse desde un extremo, permite configuraciones que no son fáciles de implementar con una dipolo tradicional. Y precisamente esa flexibilidad hace posible configuraciones como la L invertida, donde la antena puede aprovechar tanto el componente horizontal como vertical de radiación. Por eso la ENFIT se ha convertido en una de las antenas favoritas entre operadores portables, estaciones con espacio limitado y radioaficionados que buscan soluciones simples pero eficientes. Con un solo soporte y una instalación bien pensada es posible obtener un rendimiento sorprendentemente bueno y en algunos casos incluso superar a una dipolo instalada a la misma altura. He utilizado diferentes antenas ENFIT, entre ellas esta de UK Antenas. La fabricación del transformador es trascendental para el rendimiento de tu antena ENFIT. Y este transformador en especial está fabricado con materiales de alta calidad y permite una muy baja pérdida en la transmisión. Así que si tú tienes, primero, una muy buena antena ENFIT con un excelente transformador, que puede ser
49:1, 64:1 y adicionalmente realizas una disposición de la antena en terreno, por ejemplo la de la L invertida, vas a tener un excelente rendimiento de tu antena y de tu operación. En los enlaces te voy a dejar conexión para que conozcas esta antena, la de UK Antenas, y otros accesorios que ayudan a que cuando tengas una antena de este tipo tengas la mejor operación posible. Suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Usarías una antena Enfit? ¿Actualmente utilizas antena Enfit? ¿Cómo te ha ido con ellas? ¿Conocías la disposición en L invertida? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, somos Radio Landing, la comunidad de radioaficionados reales.